El reloj del pasillo marca las 6 de la mañana. Siempre me despierto a esta hora. Es una costumbre grabada tras 40 años de trabajo. Antes, a las 6, esta casa era un inmenso torbellino de vida. Pasos apresurados, olor a pan tostado y café recién hecho, la voz clara de mi mujer llamando a los niños. Ahora, solo está el tic-tac constante de este reloj viejo. Y yo. Me llamo Tomás, tengo 73 años. Y vivo completamente solo. La palabra asusta a muchos. Solo. Suena a castigo inmerecido. Suena a un triste final de trayecto inminente. Durante mucho tiempo, a mí también me aterrorizaba profundamente. Huía de ella como de una grave enfermedad. Encendía la radio nada más levantarme para llenar el inmenso vacío del piso. Dejaba la televisión encendida en el salón, con el volumen alto, aunque yo estuviera en la cocina. Necesitaba ruido. Necesitaba sentir que la vida seguía latiendo entre estas 4 paredes. Pero el ruido artificial no cura la ausencia. Solo la disimula por un rato. Hoy, sin embargo, preparo mi café en absoluto silencio. Me gusta escuchar cómo hierve el agua. Me gusta el leve tintineo de la cuchara rozando el fondo de la taza de loza blanca. Estas paredes, que antes me oprimían y me ahogaban, ahora me abrazan con ternura. He aprendido a estar solo. No fue un camino fácil. Nadie te enseña a despedirte de la vida que conocías. Nadie te prepara para el día en que tú eres el único habitante de tu propio mundo. Fueron las experiencias. Los golpes sordos, lentos e inevitables de la vida. Ellos fueron mis únicos maestros. La primera gran lección, la más dura de todas, me la dio la terrible pérdida. Mi amada esposa, Elena. Estuvimos felizmente casados. Casados 42 años. Durmiendo en el mismo lado de la cama, respirando el mismo aire. Compartiendo el mismo bote de sal en la mesa. Conociendo los silencios del otro. Cuando Elena se marchó, hace ya 7 años, la casa se hizo inmensa. Descomunal. Cada rincón me recordaba a ella. Su abrigo gris seguía colgado en el perchero, esperando un invierno que ella ya no vería. El primer año fue un invierno constante en mi alma. Me sentaba en el sofá y miraba su sillón vacío durante horas. A veces creía escuchar su respiración tranquila desde el pasillo. La mente juega pasadas crueles cuando el corazón está roto. Yo no sabía hacer nada sin ella. Me sentí como un niño perdido, atrapado en un cuerpo viejo. La soledad era un monstruo invisible que me devoraba por dentro. Lloré en silencio hasta que se me secó el alma. Pero una mañana, me di cuenta de algo. Mantener su ropa intacta no la iba a traer de vuelta. Solo prolongaba mi agonía. Empecé a guardar sus cosas con infinito cuidado. Cada caja de cartón que cerraba era una despedida íntima. Y cada despedida era un paso hacia mi nueva realidad. Comprendí que amar a alguien también significa aprender a dejarlo ir. Aprendí que el duelo es simplemente el precio que pagamos por haber amado de verdad. Al aceptar que Elena ya no estaba sentada enfrente, empecé a encontrarla viva dentro de mí. En mi forma de hablar más pausada. En mi forma de cuidar las plantas del balcón. La soledad dejó de ser un monstruo y se convirtió en un santuario privado. Un lugar donde podía recordar a mi mujer en paz. Solo con una profunda gratitud por los años compartidos. La segunda gran lección de la vida. Vino con el síndrome del nido vacío. Tengo 2 hijos, Carlos y Lucía. Se criaron corriendo por estas habitaciones. Les di todo lo que tenía. Cuando se hicieron mayores, volaron lejos. Carlos vive en Múnich, Lucía en Barcelona. Yo sigo aquí, en Madrid. Al principio, esperaba sus llamadas como agua de mayo. Cuando hablábamos, las conversaciones eran cortas. Hola papá, estamos muy liados. Te llamo otro día. Ese día tardaba semanas. Me sentí abandonado. Inútil. Pero una tarde de lluvia, mirando por la ventana, lo entendí con claridad pasmosa. Mis hijos no me habían abandonado jamás.
Simplemente estaban viviendo la vida que yo les había ayudado a construir. Yo les había dado alas fuertes para volar, y las estaban usando. No podía pretender por egoísmo que se quedaran anclados a mi vejez. Mi papel como el centro de su universo había terminado. Y eso no era una tragedia, era un éxito rotundo. El mayor de mis éxitos como padre. Dejé de esperar con ansiedad. Empecé a llamarles yo de vez en cuando, sin reproches. Solo para decirles que les quería. Aprendí a disfrutar de sus visitas esporádicas, sin amargarme por la despedida inminente. Entendí perfectamente que mi felicidad no podía depender exclusivamente de su presencia física. Yo tenía la obligación moral de aprender a ser mi propia compañía. La tercera lección me la dio el exceso de tiempo libre. La llegada de la jubilación. Fui contable durante 4 largas décadas. Toda mi vida adulta estaba medida en números, en horarios estrictos. De lunes a viernes, de 8 a 3. Mis compañeros de oficina eran como una segunda familia. Cuando llegó el día de mi jubilación, hubo una pequeña fiesta. Me regalaron un reloj grabado y hubo sinceras promesas de nos veremos pronto, te llamaremos. Pero el tiempo pasa y las promesas se diluyen. De un día para otro, me encontré con 24 horas vacías. Salía a caminar sin rumbo. Veía a otros jubilados sentados en los bancos, mirando la calle en silencio. Me aterraba convertirme en un espectador pasivo. El círculo social se hizo pequeño. Hubo un fin de semana entero en el que no pronuncié ni una sola palabra. El lunes, al pedir el pan, mi propia voz me sonó extraña. Olvidada. Sentí vértigo. El abismo del aislamiento. Pero en lugar de hundirme, decidí nadar. Tenía que convertirme en alguien interesante. Empecé a ir a la biblioteca pública y a leer libros clásicos. Clásicos que siempre pospuse. Compré unos lienzos pequeños y unas acuarelas baratas. Resultó que se me da francamente fatal. Mis paisajes parecen manchas borrosas sin sentido. Pero no importa en absoluto. El acto de mezclar los colores, de concentrarme plenamente en el papel, me daba una paz inmensa. Me enseñó a estar presente. Descubrí una verdad reveladora: la soledad impuesta por las circunstancias es una prisión cruel, pero la soledad aceptada voluntariamente es una liberación absoluta. Y así, paso a paso, fui reconstruyendo mi mundo desde los cimientos. Un mundo pequeño, es cierto, pero hecho exactamente a mi medida. Hoy, mi rutina diaria es sagrada, pero no rígida. Me levanto temprano. Tomo mi café en absoluto silencio frente a la ventana. Riego los geranios rojos del balcón. Voy al mercado del barrio a hacer la compra. Me gusta pararme a hablar con el frutero, saludar a la señora de la farmacia. Son pequeñas interacciones humanas que me recuerdan que sigo formando parte de este mundo vivo. Luego vuelvo a mi casa. Y al cerrar la puerta, no siento que me encierro en una celda. Siento que me acojo en mi refugio pacífico. He aprendido el noble arte. Arte de cocinar solo para uno. Ya no hago la comida deprisa. Me preparo un buen guiso a fuego lento. Pongo la mesa del salón con un mantel limpio. Uso la vajilla buena, la que Elena guardaba en el aparador. ¿Por qué guardarla para una ocasión especial que quizá nunca llegue? Estar vivo hoy, respirar este aire, sentir el calor del sol en mi cara, es una ocasión especial. Me sirvo una copa de vino tinto. Y mientras como despacio,
Miro por la ventana. Veo pasar a la gente joven, corriendo apresurados, pegados a las pantallas de sus teléfonos. Yo, sin embargo, ya no tengo ninguna prisa. El futuro es de jóvenes. Mi único tesoro es el ahora. Estas experiencias de vida, duras, ásperas a veces, me arrancaron la piel a tiras. Me quitaron lo que más amaba en este mundo. Me despojaron gradualmente de mi utilidad práctica en la sociedad. Pero a cambio de tanto dolor, me dieron el regalo más valioso que un ser humano puede recibir. Me dieron a mí mismo. Me enseñaron a base de golpes que no necesito que nadie externo me valide para saber que existo y que tengo valor. Que mi dignidad no reside en ser el marido de alguien, el padre de alguien o el empleado de una empresa. Soy Tomás. Un hombre viejo. Un hombre con cicatrices. Un hombre solo. Y por primera vez en mi larga vida, estoy completa y absolutamente en paz con ello. Ya no hay miedo en el silencio de mi pasillo. La soledad ya no es un cuarto oscuro y frío del que huir. Es un jardín tranquilo, iluminado por la luz del atardecer. Y yo, con mis manos arrugadas y mi paso lento, soy su único y feliz jardinero. Si esta historia ha resonado en tu corazón, te invito suavemente a dejar un comentario. Suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tu compañía en este espacio significa mucho para mí. Gracias por escuchar.